navideño. Mañana es Navidad. Entramos en modo preelectoral, va a ser un final de año y un comienzo de año 2020 bastante movido. Ayer estuvimos hablando, señores, Ricardo, Fernando, buenos días. Buenos días, Patricia. Estuvimos hablando sobre varios casos debido al día de el día en contra de la violencia de género, ¿no es cierto? Y vimos varios aspectos del tema que, como sabemos, no termina por resolverse en nuestro país. Una de las conclusiones a las que llegamos el día de ayer es que a mayores penas legales, a mayores penas, a mayores fortalezas en los castigos, no necesariamente disminuyen los casos de feminicidio. Y este caso, Patricia, que te comentaba, que llegaba desde Alemania, es noticia porque, a propósito de esta situación que tenemos que resolver todos, hace más de 20 años, en realidad, en 1996, en Westfalia del Norte, en Alemania, secuestraron, violaron y asesinaron a una niña de 14 años. Crimen sin resolver porque la policía no tenía los elementos para resolverlo, tecnológicos. La ciencia ha avanzado y como es un poblado pequeño, la Fiscalía, reabriendo el caso, solicitó que se presentaran voluntariamente los varones entre 16 y 70 años que tuvieran en esa época. Todos lo han hecho. Todos voluntariamente están participando de una prueba a la que no están obligados, porque no se puede señalar a toda la población masculina en una ciudad, pero voluntariamente para esclarecer para esa población, uno de los casos más emblemáticos precisamente de violencia contra la mujer, toda la población masculina de Westfalia o de una ciudad específica, Heimerden, están participando voluntariamente en esa prueba de ADN. Y tal vez tu noticia nos sirve para introducir a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, Ricardo, que ya está con nosotros, y justamente para preguntarle cuán importante es la participación de la comunidad, del grupo social, del todo, ¿no es cierto?, en una lucha que no puede ser individual, que no puede ser punitiva, sino que tiene que ir mucho más allá para cambiar patrones. Lo que nos acaba de leer Ricardo es justamente el compromiso de toda una comunidad en favor del esclarecimiento de un hecho de violencia. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo celebró? Muy buenos días, ayer, ¿no? Patricia, Ricardo, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Prácticamente ayer fue el cierre de todas las actividades que durante el mes hemos tenido, justamente después de 59 años que venimos celebrando, conmemorando la erradicación de la violencia contra la mujer. Vamos a esperar 50 años más para ver cambios. Y ahí viene lo que dice Patricia. Si bien vemos grandes avances en la policía, las capacitaciones, el trabajo articulado con los centros de emergencia mujer, vemos que la Fiscalía tiene ya especializando a su personal, el Poder Judicial de la misma manera, pero en lo que más creo, lo que mejores resultados nos está dando es la comunidad organizada. Teníamos en Apurímac, a propósito del caso que presenta Ricardo, 2 niñas que fueron asesinadas. Hemos estado en el sepelio, hemos estado apoyando a la familia, a los otros niños que quedan con muchas inquietudes. Pero se presenta una mamá y me dice, hace 3 meses le pasó lo mismo a mi niña. Sin embargo, hasta ahora no tengo ninguna respuesta. ¿Y por qué no tenían respuesta? Porque en esos lugares no había un lugar donde hagan los análisis del semen. Sí. Y tienen que mandarlos a Lima. Y Lima demora el tiempo que tiene que demorar por la carga que tienen. Entonces, desde allí van el planteamiento de las nuevas políticas públicas que permitan dar solución a estos casos y no solamente en afán de sancionar a los agresores y hacer más duras las penas, sino en prevenir esos casos que en una comunidad organizada no se hubiesen dado. ¿Y qué pasa en nuestras zonas rurales? Niñas que caminan 2-3 horas a los colegios, de ida y de vuelta, y si tienen una actividad en la tarde, ya regresan casi de noche. Estos casos de violaciones y de asesinatos de estas niñas se dieron en esas condiciones. Entonces tenemos que mover un sistema que apoye el tema de la no violencia. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de un sistema?
a recuperar espacios públicos iluminados, a que el servicio de los serenazgos colabore con la policía y haga un seguimiento a la hora que las chicas salen del colegio, a que la comunidad organizada se reparta por esas zonas, que son largos caminos, quienes van a estar en las rutas. Y ahí las APAFAS, las AMAFAS tienen un rol que jugar. Y también en la escuela, sentarlas y sentar a los chicos y darles todas las medidas de prevención, de gestión del riesgo durante toda su época escolar. Entonces, en eso vamos avanzando porque estamos trabajando mucho más la parte preventiva en colegios, en los centros comunitarios de salud mental. Estamos trabajando en programas sociales que tienen que abrir mentes porque tan importante es la alimentación para la parte física, para que estudien, pero la parte emocional también. Cómo trabajamos desde Cuna Más el tema del apego, del cariño, del sentir, de que ese niño vaya al colegio con elevada autoestima y se sienta reforzada en la escuela y que esa niña ya mire de frente y no tenga temor, porque lo que más duele es esto. El papel que usted atribuye a los centros de emergencia mujer. Algunos de ellos quedan en comisarías y otros no, articulados con otras instituciones comunitarias. En Lima tengo entendido que hay 60 y usted les ha querido dar una dinámica preventiva, no que sirvan para acoger a una mujer que ha sido golpeada, sino para que salgan a la calle y prevenir eso, educando a las mujeres y a los varones. Así es, ¿qué encontramos en esta gestión? Que habían centros de emergencia mujer con muchísimo trabajo. Viernes, sábados, domingo, era realmente de 24 horas, 7 días a la semana, pero también teníamos zonas en donde el movimiento no era más que 2, 3, 4 casos que hacerle seguimiento. Entonces se ha cambiado la sintonía, se ha reasignado el personal, los horarios, pero sobre todo se ha dado movimiento a todo ese personal, capacitándolos. ¿Para qué? Para trabajar con las escuelas. Ahora vamos a las escuelas y de manera lúdica estamos trabajando con los niños, enseñándoles a detectar riesgos, a dar respuestas, a hablar con sus padres, a hablar con los maestros, a hablar con los tutores, cosa que no hacían. Eso ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, ministra, ayer hemos estado con la fiscal encargada justamente de los casos de género, la señora Sokoich, me parece que era María Isabel. Y ella hizo un reclamo muy válido. Entendemos que esta es una lucha conjunta, que no solo depende del Ministerio de la Mujer. Se requiere presupuesto en educación, se requiere presupuesto en el Ministerio Público. Y ella decía que habían pedido 450 millones de soles y que no les habían dado más de 40. Y la verdad que el trabajo en fiscalía, si bien la penalización del acto mismo no resuelve el problema, sí tenemos embalsados muchísimos casos a los que se les tiene que dar curso. Y hay deficiencias enormes. El pasar por el médico legista es un problema, no siempre está disponible, no siempre en las mejores condiciones, ni hablar de las violaciones en niños. ¿No hay una suerte de contradicción ahí? Porque finalmente la plata que pone el gobierno en determinados puntos da cuenta del interés que tiene el gobierno con respecto a determinados casos. Usted como ministra de la Mujer, ¿qué opina de que no se le dé ese presupuesto al Ministerio Público? Siempre va a faltar el presupuesto, por más que desde el año pasado este gobierno triplicó el presupuesto para la atención, la prevención de la violencia contra la mujer. Y tenemos un plan de acción conjunto. Y ahí María Isabel tiene muchísima razón. ¿Por qué? Porque este presupuesto que nos dan no se queda en el Ministerio de la Mujer. Va al Ministerio de Educación, va al Ministerio de Salud para los centros comunitarios de salud mental, va a Defensoría del Pueblo, va al Poder Judicial, va también obviamente a la Fiscalía. Nada va a alcanzar, pero justamente por eso es que las estrategias conjuntas tienen que dar resultado. Ministra, eso se les exige precisamente a quienes tienen la responsabilidad de conducir el gobierno, el Estado, que las estrategias que se diseñan y se ponen en marcha luego tengan indicadores para medir su eficiencia y si funcionaron. ¿Tenemos cifras? ¿Tenemos indicadores, ministra? Claro que sí. Mira, en primer lugar, hay que comprender que todo
estos programas que desarrollamos tienen una base científica. El Banco Mundial nos entregó el trabajo de cómo trabajar, en dónde trabajar y también de cómo hacerlo. Y nos señala 3 cosas fundamentales, por hacer un brevísimo resumen. 1, trabajar desde las escuelas con los niños, niñas, para que entiendan el tema de la empatía, del diálogo, de conversar y de verse en igualdad. El segundo tema, mira qué importante, nos piden trabajar con parejas jovencitas, con quienes inician, hombres y mujeres, para que detecten cuáles son los comportamientos, las conductas, las actitudes que implican violencia y la generación de mayores problemas más tarde. Pero también nos piden trabajar con los hombres mismos en la comunidad. Y en eso vamos avanzando y es ahí en realidad donde se va la mayor cantidad de presupuesto. ¿Y en qué se va? En que hay que capacitarlos, no solamente en la base legal, en las normas, sino en cómo llegar a cada uno de esos hogares detectados con alto riesgo, con violencia, para preparar al padre, la madre, los hijos, los abuelitos y vean cuánto la violencia daña al hogar. Y que se encuentren además espacios, los niños espacios donde puedan contar lo que les pasa, porque si en casa son agredidos, tienen que haber espacios donde se sientan seguros. Esa podría ser. Y eso se está... Ministra, le pedimos un minuto, vamos a una pausa, regresamos con más preguntas, tenemos varias preguntas para usted. Nos está contando cuál es la realidad y cuáles son las estrategias que se siguen para combatir el problema de justamente la agresión contra las mujeres en nuestro país. Ayer se ha conmemorado el Día de la No Violencia contra la Mujer o contra la violencia de género. Y yo insisto en el presupuesto, ministra, porque, repito, la cantidad de plata que se asigna es una muestra del interés. Y hay uno de los rubros que más nos preocupan son justamente el de la trata de personas. Y recordemos que en los casos de trata, la mayoría de las víctimas son mujeres. Y además, la trata está muy vinculada a delitos de naturaleza sexual y además, en determinadas zonas, la cantidad de niñas involucradas es enorme. Y ahí sí, señora Montenegro, me voy a tener que explicar la indiferencia del gobierno. El presupuesto para combatir este delito pasó de 7.5 millones de soles, que no es nada, a 5.2 millones de soles de un año a otro. ¿Qué nos puede decir el presidente Vizcarra con respecto a todas las personas que son víctimas de trata en nuestro país? Que solo en este año ya hay más de 800 personas rescatadas. ¿Qué le está diciendo? ¿No me interesa? Sí. ¿No me interesa que la secuestren, la violen, la mantengan en un campo de minería informal sin poder recurrir a su familia y sometida a esclavitud sexual? ¿Qué le está diciendo? Mira, hay muchos factores claves ahí que hay que entender. En primer lugar, que los centros de acogida para las mujeres víctimas de trata ya los tenemos. Antes en Madre de Dios teníamos 1, ahora tenemos 3. Lo tenemos en Loreto, lo tenemos en San Martín, lo tenemos en los lugares de mayor incidencia. O sea, eso ya se instaló el año pasado. Ya el personal está capacitado, está preparado. ¿Qué se requiere? ¿Dónde tenemos los problemas? En el transporte informal. Si bien controlamos las unidades formales, subimos, bajamos, vemos que ningún niño, ninguna niña esté sin documentos, sin familiares y todo, pero ese transporte informal que por lo bajo traslada, mueve en las zonas más delicadas, he estado como 4 veces, creo, en Madre de Dios. Veo el trabajo de la Fiscalía, veo el compromiso de la policía. Las fiscales de esa zona son los fiscales son unos héroes. Y trabajan además bajo enormes amenazas, pero repito, ministra, insistimos, no le podemos echar la culpa a la bus interprovincial que traslada chicos sin preguntar. 5.2 millones de soles le va a alcanzar ¿a quién para revisar qué cosa? Es solamente para pago de personal, porque nosotros necesitamos, no creas que es solamente ellos los que intervienen. Intervenimos nosotros, intervenimos la Fiscalía, interviene toda una red comunitaria que permite que inmediatamente pongamos al resguardo a las mujeres. Y te comento una cosa, hay muchas mujeres que es muy difícil que se acojan al nuevo sistema. Bueno, la mayoría quiere regresar. Plata va a ser más difícil
difícil. ¿Se siente usted cómoda con esa asignación de presupuesto? Vamos, yo entiendo que los ministros a veces pelean duro con el MEF para conseguir más recursos para su sector. ¿Se siente usted cómoda con ese presupuesto? Nosotros necesitaríamos en todos los sectores, tú ves que el principal pedido siempre va a ser presupuesto, sí. pero sí, nosotros estamos ahora, ¿qué hemos hecho ante esa realidad? Comprometer a gobiernos locales. Sí tenemos el apoyo de gobiernos locales, porque si bien el alcalde nos da el terreno debidamente saneado para que el gobierno regional lo construya, nosotros lo implementamos. Así hemos logrado a nivel nacional implementar estas casas de refugio para la atención. Necesitamos también el apoyo del sistema de justicia para que actúe de manera inmediata y necesitamos que los jueces realmente se pongan las pilas en la solución de estos problemas. Mensaje, ministra. Repito, 5.216.720 soles equivale, ojo, al 0.0033% del presupuesto nacional. Es muy poco. Ministra, pero antes de terminar la conversación, por supuesto no podemos dejar de preguntarle su postura sobre lo decidido por el Tribunal Constitucional en el caso de Keiko Fujimori. Eso es una dura crítica del fujimorismo y de su lideresa. Bueno, a nivel del gobierno, como siempre, respetamos las decisiones de las instituciones. El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión, nosotros la respetamos y esperamos, sí, que a nivel del sistema de justicia profundicen las investigaciones con mayor oportunidad, de tal manera que podamos ver los resultados que la ciudadanía quiere. Nosotros, el primer eje, el principal, el que manejamos a nivel nacional, es integridad y lucha contra la corrupción. Estamos dando todas las facilidades a gobiernos locales, regionales, para que los sistemas tecnológicos de control, el trabajo con Nelson Chang en Contraloría, profundicen todo aquello que significa darle a la población mayor seguridad para que no solamente eliminemos la corrupción, sino que el ciudadano tenga acceso a toda información. Mira todos estos casos que vamos viendo de los aportes a los partidos políticos. Estos nuevos congresistas tienen la gran oportunidad de que esa reforma integral del sistema político y judicial se dé de una oportunidad, Ministra, de una vez. Aprovecho que está acá para contarle, 2 empresas del Club de la Construcción en esta última campaña del 2016 hicieron aportes a la campaña de PPK, cuando el jefe de campaña era el actual presidente Martín Vizcarra. Esas empresas del Club de la Construcción que se nos dijo nunca iban a volver a contratar con el Estado, están todavía trabajando con el Estado y le siguen asignando a esas empresas que aportaron fondos para la campaña de PPK, algunos podrían entender como retribución a ese aporte, obras en el sector público. ¿Qué le parece? Yo creo que todos esos temas tienen que pasar por un filtro que mediante los sistemas y justamente estos nuevos aportes que nos dan las plataformas ahora para saber quiénes están o no en los casos de corrupción es vital. Y te comento, yo he sido durante varios años jefe de campaña y nunca ha pasado un centavo por mi escritorio. ¿Por qué? Porque uno lo que decide es dónde ir, en qué lugar es prioritario, dónde nos conocen menos, dónde hay que ir a tales sindicatos, a tal. No necesariamente manejamos los fondos. Lo que se requiere acá justamente es transparentar quiénes pueden dar fondos, que todo esté bancarizado y que la rendición de cuentas sea durante la campaña y después de la campaña de parte de todos los candidatos y de todos los partidos. Quisiera yo regresar al tema de la violencia contra la mujer. Es muy importante lo que ha dicho, naturalmente, porque sabemos que la mayor parte de los casos se producen al interior de las familias. Así pero es. el espacio público y la falta de colaboración de instituciones. Pero hay una cantidad creciente de casos que se producen en el transporte público, a medida de que Lima tiene más metros, más tren eléctrico, etcétera. ¿Qué se puede hacer para que nuestras jóvenes, nuestras hijas, nuestras nietas no tengan que estar expuestas durante horas cada día al temor de verse manoseadas, maltratadas, abusadas en el transporte público sin que nadie reaccione ante esos casos? Acoso sexual es violencia, está penado, pueden irse de 4 a 8 años a la cárcel. Lo que pedimos acá es que la gente que está al costado de las niñas, de las señoras, no sean indiferentes, tomen fotos, griten, filmen, de tal manera que al momento de presentar las pruebas, eso nos ayude. Tenemos varios casos exitosos a nivel nacional, pero nos falta muchísima colaboración de la ciudadanía que está dentro de estos buses o dentro de estas combis para que nos ayuden con las pruebas y nos ayuden con las denuncias.
Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la ministra de la Mujer, a la señora Gloria Montenegro, que sigue haciendo un trabajo arduo en defensa de las mujeres, niñas y niños de nuestro país. Nosotros nos vamos rápidamente a una